Tenemos muchísimo que conversar porque es alguien que sabe de la zona. Vamos a profundizar en el tema de la violencia en la macrozona sur junto al exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ex canciller también. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, yo imagino que usted ya sabe, lo habrá visto, esta detención ya informamos en CNN Chile recién, de una cuarta persona, ya no son solo 3, son 4 personas que son sindicadas como miembros de la CAM por parte de la Fiscalía. Lo digo con ese salvaguarda porque es importante ponerlo así mientras hay una investigación en curso. Entre ellos, el hijo del vocero histórico y líder histórico también de la CAM, Héctor Yaitul. Su hijo se llama Ernesto Yaitul. Quisiera pedir una primera impresión respecto de esta noticia. Bueno, no tengo más antecedentes que los que ustedes mismos han dado, o sea, solo lo que se conoce en las noticias hasta el momento de hoy, que es muy inicial y como tú bien dices, tanto el padre de Ernesto Yaitul como su hijo y los demás van a tener todas las posibilidades de defenderse, la misma posibilidad de defensa que no tuvieron sus víctimas, desgraciadamente. Lo que yo podría decir es que esto me parece que es en general son buenas noticias. Lo que hemos tenido en el último tiempo es una gran cantidad de atentados en 4 regiones con cada vez más violencia. Mira tú lo que pasó en el Molino, en Contulmo, donde la persona que fue disparada, le dispararon a quemarropa, lo tenían tomado y le dispararon, perdió su pierna, podría perder su vida. El grado de violencia ya es realmente impresionante. Y lo que teníamos hasta ahora es que en realidad las investigaciones se hacían querellas, pero no habían culpables, y los pocos culpables que habían no alcanzaban a ser procesados y mucho menos a sufrir alguna pena. Así que me parece una buena noticia que estamos empezando a tener resultados de las investigaciones que se iniciaron ya hace algún tiempo. La Fiscalía está haciendo este trabajo y creo que esto apoya el llamado, en primer lugar, al Congreso a que siga desarrollando leyes que permitan tener mayores herramientas, y a los tribunales, al gobierno, a la Fiscalía, a que utilicen las herramientas de que dispongan, ojalá, como digo, mejores que las que tenemos hoy día, para desarticular a estos grupos que en nada contribuyen a lo que sucede en la zona. Sí, la gente que está en la zona quiere progresar, resolver los problemas, pero obviamente no está con la violencia. Si tenemos una información también que nos va llegando, le vamos a ir contando a medida que van ocurriendo estos hechos. La querella de la empresa de lo ocurrido, por lo cual son detenidos estas 4 personas, contarle a quienes nos ven que además hay 2 más que están siendo todavía intensamente buscados, están en desarrollo este operativo. La querella de la empresa es del 10 de septiembre, al día siguiente que ocurre este atentado en Los Ángeles, en el Fundo Punta Arenas, y la delegación presidencial, es decir, del exgobierno, fue en febrero de este año. Tardaron algunos meses en presentarles la última información que nos llega. Yo quisiera llevarlo al tema también de Contulmo. No sé si dentro de su trabajo le tocó estar en esa zona y ver cómo ha variado el ambiente y cómo ha variado el panorama desde esa época hasta ahora. Usted hablaba de cómo se ha incrementado la violencia. Mi pregunta es, ante un hecho tan grave como el que ocurre hoy día, en la época en que usted estaba como ministro, ¿era otra la situación para dar cuenta de cómo se ha ido expandiendo también el problema? Bueno, la situación básicamente ha crecido geográficamente, se ha extendido ya a 4 regiones, han habido otros eventos que habría que investigar si realmente corresponden o no a esto mismo en otras regiones, pero al menos a 4, con varios atentados al día. El número de atentados es extraordinariamente superior al que teníamos en esa época, y el grado de violencia, bueno, ni hablar. Como digo, lo que vimos en el Molino creo que lo grafica con mucha claridad. Piense usted que solamente la CAM ha dicho que ha reconocido, ha publicitado que es parte de más de 40 atentados en los primeros meses de este año. Tenemos 14 personas que han perdido la vida, de los cuales 7 son mapuches, producto de estos atentados, de tal manera que la violencia, el número de muertos, las personas que han tenido daños severos, como es el caso de este señor en Contulmo, son incomparables con lo que teníamos hacia atrás. Así que esto tenemos que detenerlo. Esto es algo que ha crecido enormemente en extensión, en violencia y en número de atentados. Y en ese contexto quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto de que no se haya presentado en el caso de Contulmo una querella ni por ley antiterrorista ni tampoco por ley de seguridad del Estado? Se presentaron por 4 otros delitos, entre ellos incendio y otros más, digamos.
pero que se me van en este momento, pero son 4. O sea, hay una batería también, incendio, por ejemplo, evidentemente, que es el que siempre se ha recurrido. Pero mi pregunta es, ¿qué le parece que no se haya invocado la ley antiterrorista y la ley de seguridad del Estado en el caso de Contulmo? Mire, yo no soy abogado, escuché las declaraciones del ministro Jackson, pero sí le puedo decir que el mensaje del Estado, en este caso además dirigido por el presidente, que además de presidente del gobierno es el jefe de Estado, lo que tiene que ser es muy claro respecto a que la violencia es intolerable, que el Estado va a cumplir su labor y que va a utilizar todas las herramientas. Por eso decía yo al principio, lo que estamos viendo hace algunos días y lo que hemos visto hoy día son unas pequeñas buenas noticias dentro de un mar de situaciones en las cuales no hay culpables, sí, no hay perseguidos. Lo que quisiera preguntarle derechamente desde el punto de vista no estrictamente judicial, porque usted entiendo, no es su área, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿usted cree que el gobierno está empleando todos los mecanismos, está haciendo todo lo severo que tiene que ser en la persecución penal, en lo que pueda hacer? Porque la persecución penal la lleva la Fiscalía, pero hay coayudantes en esta tarea. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que el gobierno, respecto de seguridad y respecto también del ámbito penal, está haciendo todo lo que puede hacer? El gobierno es un gobierno que ha tenido enormes cambios. Recordemos cuando se inició, lo primero que hizo fue suspender el estado de emergencia antes siquiera de haber, digamos, estado en la Araucanía, ni haber hecho ninguna actividad en particular y sin ninguna condición. Suspendió el estado de emergencia, que lo tuvo que poner nuevamente. Después ha puesto un estado de emergencia que es limitado, después ha limitado sus querellas. En fin, el gobierno ha ido cambiando. Yo encuentro difícil, digamos, hacer una evaluación de lo que hace hoy día, porque lo que hemos conocido es un gobierno que ha estado cambiando. Ha pasado la ministra de Desarrollo Social, pero se critica que la ministra de Desarrollo Social hablaba o intentaba hablar al menos con Yaitul, pero en ese mismo momento en que fue el mismo día que Yaitul hacía declaraciones llamando a las armas, bueno, el propio gobierno señalaba que eso era simplemente un problema de ideas y que no iba a ir contra eso, pero luego cambió de idea algunos meses después y decidió, digamos, querellarse por eso. Entonces, es muy cambiante. Yo creo que aquí tenemos que unirnos todos, partiendo, por supuesto, por el gobierno, pero todas las fuerzas políticas, y que quede claro, no hay ninguna causa, ninguna, ni por justa que sea, que justifique la violencia, menos aún la violencia frente a gente completamente inocente como la que estamos viendo hoy día en la Araucanía. Evidentemente, o sea, no creo que no hubiera ninguna duda al respecto. Sí, son evidentes. Efectivamente, antes de ir a las otras preguntas, ¿es efectivamente así usted comparte que el Ministerio Público no tiene por qué informarle al gobierno de las diligencias que se vayan a realizar? Porque uno pensaría que, dado que tienen algunas repercusiones, sí sería normal que estuviera en conocimiento el gobierno, ¿o no? Bueno, imagino que esto tiene dos etapas, ¿no? Insisto que esto no es mi área para nada, pero imagino que hay una etapa en la cual se realizan las investigaciones que son completamente independientes y sin conocimiento, pero que cuando se realizan o se van a realizar o en paralelo de realizarlas se le avisan a las autoridades. De hecho, vemos hoy día, ¿no es cierto?, al subsecretario que está haciendo una conferencia de prensa, al mismo tiempo que se está prácticamente al unísono haciendo las detenciones, de tal manera que es bastante probable que haya tenido información durante el día de lo que estaba sucediendo o de lo que iba a suceder. No conozco el detalle, pero lo que sí es claro, de acuerdo a lo que ha señalado el subsecretario, y concuerdo con él, este es un trabajo que lleva mucho tiempo, que lleva el Ministerio Público. Y él decía que queremos dotar y hemos dotado al Ministerio Público de todas las herramientas. Este es el punto que yo hacía anteriormente. Lo mejor es que dotemos de la mejor legislación y de las herramientas de investigación. La posibilidad de interceptar teléfonos, la posibilidad de tener informantes ocultos dentro de estos grupos. Estos grupos son hoy día completamente organizados. Entonces se requieren buenas leyes para poderlos desarticular. Sí. Dos preguntas antes que se nos acabe el tiempo. La primera, ¿usted cree, y quiero hacerlo una pregunta con un paralelo con lo que fue su gestión, ¿usted cree que fue prudente de parte de la ex ministra Vega en el día en que había llamado a tomar las armas Héctor Yaitul, intentar vía una asesora contactarse con él
cree que el momento fue prudente y usted, en el fondo, solo recibió mensajes y cómo recibió esos mensajes de que Héctor Yaitul, usted ha dicho, quería conversar con usted. ¿Nunca nadie del gobierno, nunca usted tomó la iniciativa de ver si era posible conversar con él? A ver, en lo que refiere a la ministra Vega, yo creo que la información de que disponemos es sumamente escasa. Tenemos la grabación de un pedazo y luego cuando el propio Yaitul le dice a esta asesora, le dice pasemos al WhatsApp, no sabemos qué pasó después de eso, no sabemos qué otras conversaciones hubieron antes de eso o de otras personas, tampoco sabemos, porque la ex ministra tampoco lo ha señalado, cuál era el objeto de esto. Por supuesto que llama a la curiosidad saber por qué ese día, en el mismo día en que Yaitul llama a tomar las armas para atacar, digamos, producto que le parecía injusto lo que estaba pasando, por qué ese día se hace esa comunicación, pero en realidad no tenemos la información. Ahora, lo lamentable es que cuando se conoce esta información, el mensaje que se transmite es el incorrecto. El mensaje que tenemos que transmitir es que, vuelvo a insistir, como lo dije al principio, la violencia no es tolerable, independiente cuál sea la causa. Relativo a lo que usted me pregunta respecto a los mensajes, yo no tuve ninguna conversación a través de ni directa ni indirecta, ni a través de terceros con Yaitul, y la razón es que él en esa época tenía una disposición algo distinta, o por lo menos evolucionó hacia una disposición distinta y en algún momento señaló públicamente. Recordemos que el señor Yaitul, aparte de estar involucrado en hechos como estos, tiene una activa participación en los medios de comunicación. Y a través de los medios de comunicación él señaló que le parecía que habían avances dentro de lo que estaba haciendo el gobierno y que le interesaba entonces realizar conversaciones con el gobierno y particularmente conmigo, que era quien estaba dirigiendo esta acción del gobierno. Y la respuesta nuestra fue que la que he señalado, que creo que debe ser la respuesta no solamente a él, sino que a todos los que están en condición similar, que por supuesto el objetivo es que todos estén en la mesa de diálogo, que todos abandonen la violencia, pero la condición es precisamente eso. Para estar en el diálogo hay que estar en la violencia, hay que dejar la violencia, y por lo tanto, desgraciadamente, esa condición que se le puso públicamente no se cumplió y por lo tanto no tuvimos contacto. Yo creo que ese mensaje es importante tenerlo claro, porque de otra manera la autoridad se va desvaneciendo en esta materia y la violencia se va trivializando. Sí, para cerrar, solo hacer el punto de que Natalia Pergentili, presidenta del PPD, que conversó con Janet Vega, nos dijo en Tolerancia Cero que no se concretó la comunicación y, según el gobierno, ha manifestado que nadie más habría intentado, o que no tienen información de que nadie más se haya comunicado con Héctor Yaitul o intentado, y que no habían mandatado a nadie. Al menos doy los antecedentes. Quiero cerrar preguntándole algo. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Quiero preguntarle algo, perdón, señor Moreno. Efectivamente. Sí, que quiero preguntarle algo para cerrar. Quiero preguntarle a usted, usted que analizó en su momento a Héctor Yaitul en relación con otros de los quienes lideran también organizaciones que han reivindicado la violencia. Quiero preguntarle si usted ve alguna diferencia entre él y otros, si usted cree que en algún momento él puede tener alguna disposición a dialogar y en qué momento cree que está. ¿Por qué aumentan las reivindicaciones de hechos violentos de parte de la CAM? ¿Qué cree? ¿Cuál es la estrategia que cree que también lo posiciona a él frente a otras organizaciones? Para cerrar. Bueno, primero un breve comentario sobre tu comentario anterior. El hecho que se diga que no hubo comunicación posterior, que es la misma información que he escuchado yo, y que no hay otras comunicaciones, no quita lo que yo mencionaba. Sí, claro. Aún así, aunque fuese así, que no tenemos pruebas de eso, tenemos solamente lo que se está diciendo, pero suponiendo que eso es así, igual no se entiende, no está claro cuál es la razón, a qué se buscaba, por qué se quiso hacer esa comunicación en ese día. Tampoco sabemos si hay antecedentes anteriores, ¿no es cierto?, si esto era parte de algo que tenía algún antecedente previo. O sea que, insisto que tenemos una información muy escuálida que no nos permite, creo yo, poder juzgar a qué se apuntaba y qué se había que hacer, y por lo tanto es difícil juzgar si estaba dentro de qué contexto. Respecto a lo que tú me mencionas, hoy día los grupos violentos en la Araucanía, en las macrozonas sur en general hoy día, son muy diferentes unos de otros, se han ido escindiendo, hay distintas apreciaciones. Yaitul tiene una característica muy distinta de otros.
es una persona que proviene del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tiene todo, intenta o señala o dice que mantiene toda una mística por la causa. Señala que está en contra, digamos, del narcotráfico, que él no afecta a personas que no sean de las forestales. No siempre los actos corresponden a lo que dice. Hay otros grupos que están claramente involucrados en el narcotráfico, así como Yaitul está claramente involucrado en el robo de madera. Hay problemas con los jóvenes, dado que el narcotráfico y el robo de madera ha ingresado con mucha fuerza dentro de estos grupos, producto que el Estado ha ido retrocediendo y en toda esa zona opera la ley del más fuerte. Es difícil mantener a estos, comillas, soldados, ¿no es cierto?, de la causa, producto que los narcotraficantes y los que roban madera les pueden ofrecer condiciones económicas muchísimo mejor, y por lo tanto se hace difícil la convivencia entre estos distintos grupos. Y también hay pequeños grupos de comunidades que han ido logrando acuerdos, no sé cómo llamarle, acuerdos privados con las empresas, con el Estado, que han empezado a progresar, que no quieren estar en la vía violenta, que son los que ellos llaman yanacona, o sea, lo que ellos denominan traidores, y a los cuales ellos han aplicado, bueno, la más ruda de las violencias. Muchas veces les han ocasionado la muerte a algunas personas, algunos de estos grupos, porque no toleran las personas que piensan distinto que ellos. Así que la acción de estos grupos, obviamente que son muy diferentes, están también en distintas zonas, atacan distintos objetivos, no son exactamente los mismos. Así que hay, por supuesto, diferencias entre cada uno de ellos, y ya no hay una sola cosa como la CAM como había hace muchos años atrás. Alfredo Moreno, quiero agradecerle que nos haya acompañado en CNN Chile, en Muchas gracias, CNN Mónica. Prime, y además que nos haya esperado cuando hablaba también el subsecretario del Interior. Siguen produciéndose encantado. las noticias en todo este momento y las seguimos entregando apenas ocurre. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.